Tengan todos ustedes buenos días. Vamos a continuar nuestra segunda jornada dentro del curso de trastornos específicos del aprendizaje, el cual es organizado por la Unidad Educativa La Salle, Trinidad y el Centro de Neuropsicología. El propósito de esta presentación es poder identificar indicadores que nos permitan distinguir o reconocer niños que presenten trastornos específicos en aritmética, que llamamos discalculia, de lectura, dislexia, o de escritura, disgrafia. Hoy vamos a discutir sobre cómo se presentan estos cuadros, estas alteraciones en los niños, qué instrumentos tenemos para evaluarlos y qué estrategias podemos implementar en la escuela para poder trabajar. Posterior a la presentación, vamos a hacer alguna evolución. Vamos a también comentar qué hace el trabajo de neuropsicología, cómo se realizan estas intervenciones y qué otras se necesitan para poder permitir que el niño pueda adquirir estas habilidades. Vamos a comenzar hablando sobre el trastorno específico del cálculo, también llamado discalculia. El prefijo dis implica o hace entender que es una falta de desarrollo. En otros casos vas a poder ver que a esta alteración puede llamarse acalculia. La distinción entre dis y as se refiere a lo siguiente. Dis nos hace comprender que es algo que todavía no se ha desarrollado y que está en proceso. El prefijo a hace entender que es algo que ya se había adquirido y que se ha perdido por algún accidente. En el caso de niños, por eso utilizamos este prefijo dis para hacernos referencia de que es algo que está en desarrollo. La discalculia es un trastorno de base neurobiológica en el aprendizaje de las matemáticas, en la que se manifiestan dificultades de aprovechamiento aritmético, aun cuando el niño muestre una inteligencia normal, tenga oportunidad de asistir a un sistema educativo, presente estabilidad emocional y motivación suficiente para continuar estudiando. Estos elementos tenemos que tomarlos muy en cuenta. Para poder diagnosticar discalculia, el niño tiene que tener una inteligencia normal. Además, tiene que tener todas las oportunidades de asistir a la escuela. También se tiene que garantizar que tiene estabilidad emocional, por lo tanto no sufre ningún tipo de maltrato. Y además que le guste aprender. Porque cualquiera de estas podría afectar su aprendizaje en la matemática y estos factores tienen que estar ausentes o minimizados para que podamos asumir que el problema no proviene de problemas emocionales, ¿no? O algún malestar que se produce en la escuela o el hecho de que no puede estudiar porque tenga que hacer otras cosas. Para poder decir que esto realmente es un problema neurológico. Este trastorno tiene una fuerte carga hereditaria, por lo que hay una alta probabilidad de que si algún familiar o algún progenitor ha presentado problemas en un inicio para el cálculo, también lo pueda presentar los hijos.
Cuando realizamos estas operaciones de cálculo, se ha encontrado que hay un aumento en el flujo sanguíneo en el giro angular izquierdo. Esta es una región de la corteza cerebral que se encuentra en el lóbulo parietal. También en el lóbulo parietal, en la parte inferior, en ambos hemisferios izquierdo y derecho, y en la corteza prefrontal. Recordarás que en una intervención anterior te explicaba que para que una persona pueda realizar operaciones de cálculo, necesita de dos regiones muy importantes del hemisferio izquierdo, el parietal y el frontal, porque en cada una de ellas se llevaba a cabo procesos. En el primero, en el lóbulo parietal, el proceso de identificación de los números. En el segundo, en el lóbulo frontal, el proceso del cálculo. Y el hemisferio derecho participa, ya que en ella se lleva a cabo el reconocimiento de números con apariencias similares. Y además que es un área muy importante para la configuración espacial, ¿no? Por lo que también el hemisferio derecho, en este caso, en la corteza parietal inferior, también tiene actividad. Por lo que se ha podido entender que ese trastorno está muy vinculado a un funcionamiento irregular, anormal, de regiones corticales específicas, como las que te menciono ahora, y bueno, las que hemos estudiado en un momento anterior. Para poder afirmar que un niño tiene discalculia, tenemos que tener al menos 6 meses de presencia de síntomas, que en un momento más te voy a mencionar, pero tendría que tener una historia de 6 meses donde va presentando continuamente problemas. Si un niño estaba muy bien en matemáticas y de pronto comienza a presentar problemas por un mes, después mejora y después al otro mes vuelve a presentar problemas, no es discalculia. Puede ser otros factores, quizás y muy probable, emocionales, por dificultades en la familia, u otros que podrían estar afectando su aprendizaje. Pero la discalculia no es fluctuante, no es que un día o una semana o mes estás bien y después no. Son 6 meses continuos de presencia de síntomas. El término comorbilidad significa que además de discalculia, el niño puede presentar otros trastornos. Y esto es común. Un niño generalmente no viene con un solo trastorno, podría venir con otros. Si en el peor de los casos hay una combinación de estos que suele ser muy desagradable, que puede venir con problemas de conducta y esto suele empeorar el malestar que sentimos las personas, ya que genera muchos problemas al momento de trabajar con ellos. Así que en este caso, la discalculia podría estar acompañada por trastorno de la lectura, dislexia, o también por trastornos de la atención. Desde la neuropsicología, los déficits que podemos ver en los niños, qué cosas vemos nosotros, está en el conteo, ¿no? Comienzan a utilizar estrategias inmaduras para su edad, ¿no? En la cual niños más grandes continúan utilizando objetos porque todavía no han consolidado la posibilidad de hacerlo mentalmente, por lo tanto requieren objetos concretos para continuar haciendo los cálculos y en muchos casos utilizan los dedos. Habíamos afirmado que esto es positivo en el sentido de que el niño está adquiriendo, pero es un indicador para poder predecir que el niño podría ir desarrollando esto más adelante cuando estas
estrategias inmaduras permanecen por mucho tiempo. Otra vez, el conteo con estrategias inmaduras no es malo, es una estrategia que el niño utiliza para la consolidación del aprendizaje del número y de su relación entre ellos. El uso extensivo de estas estrategias, más allá de lo que se acostumbra a ver en los niños, nos indica de que podría estar presentando esta dificultad y por lo tanto va a requerir más ayuda. La memoria de trabajo es un proceso que se lleva adelante en las funciones ejecutivas y esto es como una pantalla de televisión o mejor dicho, un monitor de computadora. Imagínate un escritorio en tu computadora donde eres capaz de abrir una serie de documentos, archivos y reproducir videos, ¿no? Como el monitor de tu computadora. La memoria de trabajo es algo similar. Es un espacio que tenemos donde somos capaces de abrir información guardada y somos capaces de manipular información nueva. Mientras la utilizamos, está llena de información. Cuando terminamos de trabajar, toda esa información se borra y cuando volvemos a realizar otra actividad, se vuelve a encender esta pantalla donde volvemos a cargar información. En el caso de los niños con dislexia, la memoria de trabajo se encuentra alterada, por lo que algunas cosas como contar dígitos o repetirlos ya sea en orden ascendente o descendente, va a presentar un problema para ellos. Van a tener que hacer varias veces este ejercicio porque la memoria de trabajo tiene dificultades. La velocidad de procesamiento, que también se lleva a cabo en el lóbulo frontal, está disminuida. Significa que procesa más lento la información. Esto se puede entender otra vez con una analogía de la computadora. Imagina que estás en la computadora y quieres abrir un documento y comienza a girar un símbolo en la computadora que te dice que está cargando. Y demora varios minutos, obviamente vos te impacientas y logras abrirlo. Estás trabajando en ese documento y lo guardas y vuelve a salir un símbolo que te dice que está guardando y pasa mucho tiempo. Esto es la velocidad de procesamiento de información de la computadora. Mientras más rápido sea el procesamiento, más rápido vas a poder trabajar en la computadora. De forma similar, las personas tenemos una velocidad del procesamiento y esta velocidad nos permite recuperar información de la memoria y guardar información en la memoria más rápido. En el caso de los niños con discalculia, estos tardan más tiempo al guardar información y se tardan más tiempo en recuperar. Por lo tanto, presentan muchísimas dificultades. Esto hace que los niños requieran más tiempo para ejecutar tareas que los niños promedio. No significa que la información no sea guardada, sino que se demora mucho más tiempo. La cuarta habilidad o proceso cognitivo que se ha visto afectado en ellos es las habilidades visoespaciales. Esta se refiere al hecho de que las personas podemos ubicar un objeto dentro de un espacio. Y la mejor forma de poder entender esto es una copia de un dibujo, de una hoja a una hoja en blanco. Cuando tú te pones a dibujar, tienes que calcular el espacio que vas a utilizar en una hoja en blanco
tomando en cuenta las medidas que te proporciona el modelo, en este caso otro dibujo en una hoja. Y si te vas a dar cuenta, es una actividad muy difícil y se complica cuando este dibujo es mucho más complejo y tiene más partes. Esta habilidad es muy utilizada en los niños para poner una cifra debajo de otra, como en el caso de las sumas, ¿no? Donde tienen que sumar muchas cantidades y tiene que haber una relación o una ubicación adecuada entre los decimales, las unidades, las decenas, ¿no? Entonces, tiene que haber una posición correcta de ellos para poder ejecutar de manera correcta las sumas. En el caso de estos niños, tienen dificultades para manejar el espacio y poder poner los números, por lo que podrían cometer muchos errores colocando en una posición incorrecta estas cifras, por lo tanto el cálculo va a estar mal. Entonces, como te darás cuenta, en este caso, al menos tenemos tres procesos que se han visto muy frecuentemente afectados: memoria de trabajo, velocidad del procesamiento y habilidades visoespaciales. El trabajo de neuropsicología consiste en mejorar el funcionamiento de estas tres y otras más que podrían presentar el niño. Estas no son excluyentes, podría haber muchas otras como problemas de atención, podría haberse afectado el lenguaje y todas ellas podrían contribuir a presentar fallas en la matemática. Recuerden que la sesión pasada estuvimos hablando sobre procesos cognitivos que participan de la aritmética, ¿no? Del cálculo. Entonces eso es lo que tienes que recordar para poder pensar que también otros problemas cognitivos podrían estar participando. En el área de neuropsicología nos interesa mucho poder trabajar en rehabilitar, o mejor dicho, estimular estos procesos cognitivos para mejorar el aprendizaje de los niños. Tenemos unos criterios de diagnóstico que provienen de un manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales que pertenece a la Asociación Americana de Psiquiatría, que llamamos DSM. Y ahora está en su versión 5, por eso es el DSM-5. Este DSM-5 es un instrumento de diagnóstico basado en la observación de conductas. Para el caso de dislexia, ha propuesto 4 conductas que debemos observar para poder reconocer si un niño podría estar presentando dislexia. Estas 4 conductas no son muy importantes para poder discriminar unos de otros niños basados en la conducta que presenta. Mas no son los únicos elementos que tenemos que tomar en cuenta en el diagnóstico. Es decir, no se puede diagnosticar basado solamente en estas 4, más nos sirven en este caso para los maestros como indicadores de que debemos derivar a este niño al área de psicopedagogía de la unidad educativa para una evaluación más exhaustiva, que más adelante te voy a mencionar qué instrumentos podemos utilizar para. Bien, ahora vamos a observar estos instrumentos, o mejor dicho, estos criterios. El primero son dificultades en el razonamiento matemático, en el sentido del número. ¿Recuerdas qué proceso matemático es el que estamos aquí observando? Espero que sí. Esto tiene que ver con la memorización de tablas, de multiplicar. Presenta mayores dificultades. Presenta dificultades para razonar los procesos que tenemos que hacer. Hay dificultades en los cálculos que realizo. Y esto está permanentemente presente al menos 6 meses de manera continua.
Las habilidades matemáticas en pruebas estandarizadas, en este caso, podrían ser los exámenes o en test que se están aplicando de forma individual, deben estar relacionados con los resultados de otros niños. Es decir, las dificultades que espera o que presenta el niño son mucho más en relación con los niños del aula. Por lo tanto, el niño muestra un rendimiento académico por debajo de lo que presenta el promedio. Entonces, un buen dato, un buen criterio es que el maestro saque el promedio de resultados de su aula. No comparar al niño con la nota más alta, sino con el promedio. Entonces, el maestro agarra todas las evaluaciones, las suma y las divide por la cantidad de personas que han realizado. En ese momento va a sacar un promedio. La otra opción es sacar la media. Significa tener como número de referencia la nota que la mayoría ha alcanzado. Ambos te pueden servir para poder comparar el rendimiento académico o bien con el promedio o bien con la media del grupo de tu aula. Este es otro indicador que te va a servir para distinguir si el niño podría estar presentando problemas específicos en el cálculo. Las fallas del aprendizaje deben comenzar en la edad escolar, ¿no? Los trastornos específicos del aprendizaje solo se pueden comenzar a diagnosticar una vez que ha comenzado el aprendizaje mismo. Es decir, una vez que el niño esté en edad escolar y esté en un sistema educativo. No se puede asumir que un niño que no ha entrado a un sistema educativo tenga dislexia, discalculia en este caso. Las limitaciones del aprendizaje no se pueden aplicar a la discapacidad intelectual. No podemos afirmar que el niño tiene discapacidad intelectual y que al mismo tiempo tiene discalculia o trastornos específicos en el aprendizaje de algún tipo. No. Y tenemos que descartar además las fallas sensoriales. Muchas veces los niños presentan problemas en la percepción, no porque no puedan manejar el espacio, sino porque tienen problemas visuales, ¿no? Y además no son corregidos ni son identificados por los padres. Tienen que descartarse trastornos neurológicos como epilepsias, traumatismo craneoencefálicos y otros. Además de que tiene que tener un ambiente socialmente favorable y seguro, es decir, una familia que lo cuide. También tienen que descartarse problemas en el lenguaje, ya que el lenguaje puede causar problemas del cálculo sin necesariamente ser discalculia. Y también tiene que descartarse que las estrategias del maestro sean poco eficientes para el aprendizaje. Es decir, para poder identificar a un niño con estas dificultades, tenemos que ver o tenemos que identificar dificultades en ejercicios de matemática al menos por 6 meses. Tenemos que tener algún indicador numérico que nos señale que el niño presenta un rendimiento académico por debajo de nuestro grupo. Tiene que estar inserto al sistema educativo. Y por último, tenemos que descartar una serie de factores o alteraciones que podrían explicar mejor el problema de matemáticas en este aprendizaje que en un trastorno mismo. Y esto es una cantidad importante de factores que en este caso sería el área de psicopedagogía que tendría que descartarlos. En el caso de la discalculia, tenemos una cantidad importante de pruebas que podríamos aplicar. La primera, en estos trastornos siempre aplicamos una prueba de inteligencia. Podemos utilizar la batería del WIS 5.
que es una batería muy reconocida para evaluar inteligencia. Es una prueba que requiere muchos materiales y mucho tiempo, al menos unas 3 sesiones con los niños, donde las vamos aplicando continuamente, ¿no? Por un tiempo de 3 sesiones que le tomaría una persona, en este caso a nuestra área de psicopedagogía, aplicar en 3 sesiones esta prueba. Recuerden, tenemos que descartar cualquier problema o cualquier déficit en la inteligencia antes de pensar en una discalculia. Entonces, la primera prueba es que tomamos esta inteligencia. Tenemos que tomar una prueba específica que nos informe sobre su aprendizaje en matemáticas. En este espacio te he propuesto 3 pruebas. La que yo utilizo es la subprueba de aritmética en la evaluación neuropsicológica infantil 2, ENI2. Es una prueba que me informa sobre los procesos que estamos mencionando, la parte numérica y la parte de proceso de cálculo. Esta prueba, sin embargo, no te saca como diagnóstico dislexia, te informa sobre el rendimiento de la matemática en diferentes procesos. En realidad no hemos encontrado una prueba que te diga que el niño tiene dislexia como tal, ¿no? Sino la mayoría de las pruebas te informan cómo se está presentando los problemas de matemáticas. Es el profesional, en base a los estudios que tiene y la orientación que tiene, que determina que una persona tiene un cuadro de dislexia y cuáles son las principales dificultades. Una segunda prueba es el test de competencia matemática básica, TEMA. La tercera es la batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos del aprendizaje. Esta última es muy específica. Sin embargo, es muy morosa. Toma el doble de sesiones que tomaría el ENI. ¿Por qué demora? Es decir, ¿por qué estas pruebas son tan largas? Primero, porque el tiempo de aplicación en niños suele variar entre media hora y 45 minutos. Porque necesitamos aplicar en una prueba en la cual el niño pueda presentar su mejor rendimiento. Lo que tratamos de evaluar es cuál es el mejor rendimiento del niño. Así que no vale la prueba aplicar 3 horas seguidas, porque en un momento este rendimiento va a disminuir y no estarías evaluando el verdadero potencial del niño. Son muchas las actividades que debe evaluar porque en neuropsicología son muchos los aspectos que evaluamos para poder describir y comprender mejor cuáles son las fallas específicas en los niños. Una vez que se ha hecho esto, es posible que podamos diseñar perfiles. Un perfil es una descripción muy detallada de los principales problemas cognitivos que presenta el niño y en base a eso podemos diseñar un programa de intervención específicamente atendiendo los problemas más importantes. Me gustaría saber, ¿no? Durante la clase me gustaría que me puedas decir cuál de estas pruebas te interesa más que podamos discutirlas, que quieres que yo te explique, para que yo pueda dedicarle un tiempo de nuestra clase a hablar sobre estas pruebas, ¿no? Obviamente no podemos abordar todas. Aquí tienes 4 opciones en el menú. Puedes elegir el que quizás te llama más la atención de una de estas y también puedo proporcionarte el material de ellas para que tú puedas estudiarlas. Pero me gustaría saber durante la etapa eh, de discusión de nuestro curso, cuál de estas te gustaría que podamos analizar con profundidad más adelante durante la parte de diálogo que tengamos. La parte de la intervención. Estos niños van a requerir un apoyo escolar adicional al que tienen en la escuela, donde puedan reforzar el concepto de número, ¿no? Entonces, esto implica que
tienen que realizar ejercicios sencillos para comprender este concepto de número utilizando materiales concretos. Obviamente, esto no puedes hacerlo constantemente en clases porque tienes una cantidad importante de niños que tienes que atender. Por eso te digo que muchos de estos niños van a requerir un apoyo escolar adicional a la escuela, donde tengan que dedicarle una parte del tiempo del día a atender específicamente y de forma individual este reforzamiento. Tienen que automatizar los hechos matemáticos. Eso significa que tienen que ver varias veces y de manera repetida los mismos ejercicios, con diferentes números, pero con el mismo procedimiento, hasta que estas acciones se puedan ir automatizando en los procesos mentales, lo cual pueda facilitar posteriores cálculos. La enseñanza de estrategias personales implica que podamos adaptarnos a las habilidades que el niño ha construido y podamos utilizarlas para el cálculo. En algunos casos los niños van a requerir una calculadora, en otros casos habrán diseñado o estarán construyendo propios sistemas de conteo, operaciones matemáticas, usando objetos concretos, aprenderán nuevas fórmulas, etc. En base a lo que el niño pueda hacer, construir estrategias que puedan facilitar estos cálculos. Esto es lo que hacemos entonces en procesos de intervención de manera individual. Pero, ¿qué puede hacer el maestro en la escuela? Primero, ubicar al niño en primera fila para que pueda solicitar ayuda con mayor facilidad. Es un niño que va a requerir mayor solicitud o va a tener mayores peticiones hacia el maestro porque va a presentar mayores dificultades, por lo que el maestro no tendría que molestarse, ¿no? Por lo que la actitud del maestro frente al niño debe ser bastante positiva y reforzar el hecho de que él va a tener que pedir ayuda, ¿no? Y no verlo como una dificultad, sino como algo que él puede hacer y que el maestro está gustoso de poder responder. Felicitarle siempre por el esfuerzo que haga. Aunque no logre llegar al resultado correcto, fomentar y facilitarle que pueda realizar el esfuerzo que haga. Recordemos, son niños con trastornos y con un funcionamiento cerebral diferente. Siempre cuando realicemos actividades matemáticas en clases, debemos comenzar por ejercicios fáciles que el niño pueda comprender. Y paulatinamente estos se van complejizando. Permitirle también tiempo extra durante los exámenes. Procurar el uso de hojas con cuadrículas grandes, ya que recordemos que ellos tienen dificultades espaciales, por lo tanto van a tener mayor dificultad para ubicar los números en un espacio en blanco. Esto se facilitaría con cuadrículas. Podemos fomentar que el niño utilice objetos concretos, tapas, semillas u otros para permitirle hacer ejercicios y esto puede ayudar a consolidar conceptos que son en realidad abstractos. Podemos permitirle experimentar, observar y comparar procesos matemáticos utilizando objetos concretos. El niño durante la escuela tendrá que repetir, insistir y automatizar varias veces en los mismos ejercicios para poderlos aprender. En este caso, los niños, cuando dejan la matemática, tienden a perder estas habilidades, por lo que los niños con dislexia, aún en vacaciones, deberían estar realizando ejercicios de matemáticas para mantener o seguir automatizando estas habilidades. Esto es lo que te puedo compartir sobre la discalculia.
Ahora vamos a hablar sobre el trastorno específico de la lectura o dislexia. Bueno, en este caso también es un trastorno de base neurobiológica. Significa que hay una alteración biológica en el cerebro. En este caso, en el aprendizaje de la lectura. En niños, otra vez, con inteligencia normal, ¿sí? Los puntajes de los niños deben acercarse mucho al estándar. Significa que se le debe aplicar una prueba de inteligencia. Tiene que tener motivación, tiene que agradarle ir a la escuela, ¿sí? Y tiene que tener una escolaridad adecuada. Significa que debe permitirle ir a un sistema educativo. Debemos cumplir estas tres condiciones para comenzar a pensar de que el niño tiene dislexia. Porque si hay fallas de inteligencia, ya no podemos asumir que es una dislexia. Si el niño no quiere aprender, quizás sea un problema más emocional. O si no tiene acceso al nivel o a un sistema educativo, no podemos pensar ni siquiera que tiene dificultades de lectura. Este trastorno se caracteriza por problemas en la codificación de palabras. Esto implica que tiene dificultades para encontrar el sonido de cada fonema, perdón, de cada grafema o sílaba que compone la palabra. También presenta una velocidad menor en la lectura y una menor comprensión de lo que lee. El niño entonces tiene problemas para pronunciar las palabras, lee más lento y comprende menos de lo que lee en comparación con el grupo de su clase. Se asume que la dislexia no es un trastorno madurativo, sino un trastorno crónico que persiste a lo largo de la vida. Significa que la mayoría de las personas que presenten dislexia no van a dejar de tener este trastorno durante el resto de su vida. Sí, van a continuar presentando esta dificultad. Van a mejorar. En algún momento van a tener un momento de lectura que podría acercarse a lo normal. Pero cuando se enfrenten con palabras largas, nuevas, van a mostrar nuevamente esta dificultad para leer. Entonces, las personas con dislexia no, no dejan de tener esta condición, no dejan de presentar esta dificultad, sin embargo, pueden ir mejorando, al punto de que pueden desempeñarse y pueden realizar cualquier actividad como persona, pueden estudiar carreras que requieran lecturas, ¿sí? Pero cuando nuevamente se enfrenten a palabras nuevas, van a tener esta dificultad para leerlas, pero no van a tener esta dificultad si la escuchan y la pueden pronunciar. Entonces, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Los factores que intervienen en el desarrollo de la dislexia tienen una fuerte carga hereditaria, por lo que la dislexia persiste a lo largo de toda la vida. Generalmente, un miembro de la familia ha tenido una dificultad en la lectura y lo que podemos hacer es compensar esas dificultades con diferentes estrategias. Las personas con dislexia presentan una pobre conciencia fonológica y esta es nuestra capacidad para manipular fonemas. Por ejemplo, dividir las palabras en sílabas, mover una sílaba dentro de una palabra para formar una nueva palabra. Y esta dificultad se evidencia cuando le pedimos que la persona repita una pseudopalabra o una palabra inventada. ¿Recuerdas que en la sesión anterior
en el tema que estudiamos, te pedí que pudieras leer 3 palabras y que pudieras tú identificar una palabra que fuera nueva o en realidad no existiera. Al no existir significa que no tiene un significado. Y te habrás dado cuenta que en las palabras nuevas para uno tenemos que ir leyéndolo sílaba por sílaba para poder descifrar el sonido que tiene. Bueno, las personas con dislexia tienen una dificultad para manejar esta composición de sílabas para poder pronunciar palabras que nunca escucharon o que nunca vieron. Inclusive esta dificultad se presenta cuando le pides que repita palabras nuevas y complejas. Da la apariencia como si estuvieran tartamudeando, ¿no? Y bueno, se ponen a pensar de cuál era la siguiente sílaba que continúa y bueno, en un momento se pierden y piden nuevamente que se les repita. Sabemos que las regiones temporoparietales izquierdas, ¿recuerdas la lectura? ¿Recuerdas las áreas que participaron de ella? Una de ellas es la temporoparietal izquierda, que analiza la estructura fonológica. También recuerda que en esta parte se integra la información fonológica y visual. La corteza occipitotemporal izquierda es la identificación visual de las palabras. En estudios de neuroimagen se han encontrado que las personas que presentan dislexia, estas dos regiones que definitivamente participan durante la lectura muestran una actividad menor. Es decir, en el estudio de neuroimágenes de tipo funcional, donde se puede ver qué áreas del cerebro están activas, estas dos regiones que deberían estar muy activas se encuentran menos activas. De ahí que se explica que hay una actividad cerebral menor que dificulta un funcionamiento normal. Las principales dificultades que presenta un niño con dislexia las podemos encontrar desde el nivel inicial. Presentan dificultad en el deletreo y en el manejo mental de los sonidos. Principalmente, vamos a poder ver que los niños tienen mayor dificultad para deletrear, justamente porque tiene este problema para convertir cada grafema, cada letra en un sonido. En primaria y en secundaria podemos identificar a estos niños porque leen más lento. Generalmente presentan errores en la ortografía y cuando se les pide que expliquen lo que han leído, muestran una menor comprensión. Obviamente son personas que van a presentar mucha resistencia a leer frente al grupo, frente a la clase, porque temen que sus problemas se hagan más evidentes. Entonces, vean estos 3 indicadores que podemos identificar. Leer más lento, inclusive podemos ver esto cuando están leyendo en silencio. Los trabajos van a estar generalmente con errores de ortografía y la comprensión va a ser menor. En los adultos continúa estando presente la dislexia. Y en ellos, a pesar de que los errores de ortografía son menores y tratan de mostrar una mayor comprensión, se puede apreciar que su velocidad de lectura es mucho más baja, por lo que van a tardar más tiempo de concluir de leer documentos, lo cual se puede compensar con lectores automatizados que leen por él en realidad. Muchas personas con esta dificultad aprenden mucho mejor escuchando que leyendo.
hay un cierto grado de gravedad o severidad en, en estos niños. En los casos más leves de dislexia, los niños, el niño en realidad es capaz de compensar proporcionándole facilidades, ¿no? Asignándoles herramientas que puedan facilitar su aprendizaje, ¿no? Permitiéndole simplemente tener un lector, lo cual realiza la siguiente función, ¿no? Un documento en PDF, la computadora te lo lee y el niño va escuchando esta lectura, lo cual soluciona muchos casos esta dificultad compensando esta falla. En un nivel moderado, el niño requiere de la intervención de enseñanza adicional. Eso significa que va a requerir un apoyo escolar fuera de la unidad educativa de manera individualizada que pueda ayudarle a realizar actividades escolares. Obviamente, va a requerir también de una intervención de un profesional que le pueda permitir desarrollar habilidades de conciencia fonológica. En un nivel severo, presenta una mayor cantidad de dificultades que le impide completar las actividades de aprendizaje con precisión, por lo que va a requerir mucha más ayuda y una atención más permanente de profesionales que le puedan ayudar. Y en el peor de los casos, presenta fuertes complicaciones en habilidades de aprendizaje, donde se afectan la comprensión, la velocidad del material a leer, ¿no? Y muchas dificultades que pueden estar además acompañadas por problemas de lenguaje. Desde la neuropsicología se interviene en el proceso fonológico, que está compuesta por tres áreas: la conciencia fonológica, el acceso léxico y la memoria fonológica. La conciencia fonológica, que es la capacidad para reconocer, discriminar y manipular sonidos de nuestro propio idioma, es esta habilidad en la cual podemos descomponer las palabras en grafemas, ¿no? O quizás mejor se comprenda en letras y en sílabas, y poder mover estos para conformar palabras. El acceso léxico es la velocidad con la cual nosotros recuperamos los sonidos que tienen los grafemas o las sílabas que son almacenados en la memoria. ¿Sí? Es la velocidad con la que se recupera la información. La memoria fonológica es nuestra capacidad para almacenar material verbal de los sonidos. Entonces tenemos por un lado una habilidad para manipular sonidos, por otro lado un mecanismo para recuperar de manera veloz estos sonidos y un lugar donde tenemos además almacenados estos sonidos. Cualquiera de estos tres podría presentar dificultades o alteraciones. El trabajo de la neuropsicología es identificar cuál de estos tres o si los tres están presentando los mayores problemas en estos niños. Es ahí donde nosotros diseñamos un programa de intervención y tratamos de mejorar este funcionamiento. El propósito de la neuropsicología es favorecer en lo máximo el aprendizaje de los niños y en este caso de la lectura, hasta llegar a su máximo potencial. Después de eso, trabajamos en estrategias compensatorias que puedan facilitar sus tareas, pero antes de eso, habremos estimulado estas regiones lo más que se pueda para poder favorecer un aprendizaje que no requiera muchas estrategias
de compensación. Una estrategia de compensación puede ser facilitarle mecanismos o programas de lectura que pueda evitarle leer, pero que además le pueda facilitar el aprendizaje. La estimulación significa que podemos desarrollar su máximo potencial en cualquiera de estos tres procesos que forman parte del procesamiento fonológico. Bueno, otra vez el DSM-5 nos proporciona criterios para poder identificar a niños que presenten dislexia. El primer indicador que nos propone es el rendimiento que presente el niño en su aula en la lectura. Para poder hacer esto, otra vez, tienes que tener una muestra, si tienes que conocer cómo lee la mayoría de los niños en tu aula y comparar el rendimiento del niño que tú presumes que pueda tener dislexia. Y si ves que el rendimiento es inferior, tienes un nuevo indicador, ¿no? Y tienes una forma de poder saber que este niño podría estar presentando. Tenemos que tomar en cuenta que estos niños, si tienen alguna dificultad visual o auditiva, tendrían que estar compensados. Tendrían que utilizar bien lentes o un equipo de audición, por lo que tiene que descartarse que estos niños no presenten estos problemas y si los presentan, estén ya solucionados. También se nos pide que podamos descartar la discapacidad intelectual o cualquier enfermedad neurológica como dislexia, epilepsia, traumatismo craneoencefálicos o una infección que puede también afectar al sistema nervioso o algún trastorno mental como depresión, ansiedad o estrés. Entonces el niño tendría que estar libre de estas alteraciones para comenzar a pensar de que está presentando una dislexia. También tenemos que tomar en cuenta las actividades de su vida cotidiana, y que tenga una vida bastante favorable y que no haya factores de enseñanza que puedan impedir su aprendizaje, ¿no? Malas estrategias o en el caso de que los niños provengan de un idioma diferente a donde se enseña, que no haya factores socioculturales que puedan estar interfiriendo, ¿no? Otros indicadores dentro de este manual del DSM-5 es una inexactitud o el enlentecimiento en la lectura de palabras, suelen leer mucho más lento, problemas para el comprender el significado del texto que se ha leído, dificultades gramaticales u ortográficas en la escritura, complicación para expresar ideas por escrito, limitaciones para comprender el sentido de números, hechos numéricos, por lo que generalmente esta dislexia viene acompañada también de problemas en la matemática. Y bueno, tienen mayores dificultades para responder a ejercicios matemáticos que han sido redactados. ¿Recuerdas que en un momento te presenté unos ejercicios que eran redactados en la cual se enunciaba un problema matemático? Bueno, los niños generalmente con estos problemas que son escritos van a tener más problemas para resolverlos y hacer un razonamiento matemático. La evaluación de ellos requiere una evaluación de la inteligencia. Podemos optar por el WIS 5, que es el que te mencioné hace un momento en el trastorno anterior, o podemos utilizar un test de inteligencia no verbal. Los autores sugieren que podamos mejorar esta evaluación utilizando un test de inteligencia no verbal como el TONI 2, ya que esto no va a tomar en cuenta la parte verbal y va a poder sacar o va a poder obtener información del resto de los procesos mentales.
por lo que no va a haber una influencia negativa en la calificación producto de esta deficiencia que podría estar presentando. Hay un test específico de detección de dislexia, ¿no? Que es un proceso, es un test mucho más corto y está orientado a hacer varios ejercicios al niño que nos permite identificar cómo está presentando este trastorno de dislexia. Recordar que este trastorno sí viene con un grado de severidad, por lo que es necesario identificar qué tan grave es el problema que está presentando. La subprueba, en este caso de lectura, que hay un error, del ENI2 también te permite saber cómo está presentando los problemas en el caso de la lectura. Obviamente, también tenemos el BANETA, ¿no? Que en comparación con el resto de pruebas es mucho más extensa, pero es mucho más específica. Es decir, te brinda mayor cantidad de información, la cual podemos utilizar para planificar una intervención en los niños. Solo es necesario tomar una prueba de inteligencia y una prueba específica para el niño. No es necesario tomar las 5 que te menciono. Te menciono todas ellas para que veas que tienes opciones que puedes acudir. Es necesario solamente aplicar una prueba de inteligencia y una prueba que te permita saber cómo está la lectura. Entonces, de estas 5 podrías escoger 2, las que más te interesen. En la clase me gustaría que también podamos discutir cuál de estas pruebas es la que más te llama la atención, cuál quieres que podamos profundizar y así podamos tener un diálogo sobre lo que te interesa en la evaluación. La intervención que hacemos en los niños desde los profesionales, en este caso neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos, está primero en desarrollar la conciencia fonológica. Esta actividad comienza con la identificación de palabras que suenan igual al final, es generar o construir rimas, emparejar palabras que tienen un sonido inicial. Entonces, en estas les pedimos a los niños que puedan realizar actividades de manipulación de sílabas y esto pueda generar en ellos una serie de actividades. Bien. Entonces, en este conjunto de ejercicios, lo que buscamos es permitirle desarrollar estas habilidades de manipulación, ¿no? De los sonidos que componen las palabras. Debemos desarrollar, generalmente tenemos que mantener en ellos el principio alfabético. Significa que los niños tienen que reforzar frecuentemente el sonido que tiene cada letra del alfabeto. No tanto el nombre, ¿no? Sino cómo suena cada letra. Y este es un ejercicio que tienen que realizar frecuentemente para asociar la letra con el sonido. Y esto después podamos también hacer ejercicios con sílabas, lo cual facilite esta relación entre el grafema y el sonido. Tenemos que hacer una automatización del reconocimiento de palabras. Significa que tenemos que permitirle al niño ver frecuentemente más palabras, de tal forma que éstas puedan generar una ruta léxica. ¿Recuerdan que el niño utiliza una ruta subléxica o léxica para leer? Lo que nosotros favorecemos es la construcción de la ruta léxica, haciendo frecuente la visualización de palabras. También se trabaja en la comprensión de la lectura, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que se estudian
o mejor dicho, son aquellos que se trabajan con los niños durante la intervención en las áreas de neuropsicología o psicopedagogía. Lo que el maestro puede realizar en el aula mientras el niño está recibiendo esta intervención es no hacerle leer en público, porque obviamente esto va a generar una cierta preocupación en el niño, no facilita nuestra intervención en el área de psicopedagogía o neuropsicología. No enseñar, no enseñar los dictados en público, no pedirle que escriba cosas, ¿no? Lo cual pueda poner en evidencia nuevamente sus dificultades. Esto con el fin de que no generar una cierta antipatía, broma o un ambiente que genere intimidación en el niño en la escuela. Motivarle a leer libros que él escoja. Animarle a escribir, a pesar de que presente fallas ortográficas, sin que esto pueda ser sancionado. Ten en cuenta que es una dificultad que los niños están presentando no por voluntad propia, sino por una falla neurológica. Darle más tiempo para terminar los exámenes. En los exámenes no penalizar generalmente las fallas ortográficas. En lo posible poderles realizar pruebas o exámenes de forma oral, de tal forma que pueda expresar eh, en un diálogo lo que ha aprendido. En lo posible, poderle permitir usar lectores de voz en una computadora, en un celular, que le permita a él aprender sin necesidad de hacer uso de la lectura, porque esta deficiencia es la que va a presentar. No exigirle una cantidad igual o mayor que el resto del grupo en las lecturas que tiene que cumplir. Todo esto mientras el niño está participando de un proceso de estimulación en el área de psicopedagogía o neuropsicología. Va a ayudar a que el niño no se sienta culpable del problema que presenta y va a sentirse más acogedor en el ambiente donde está estudiando. El último trastorno que tenemos es la disgrafia. Es un trastorno del aprendizaje de la escritura que no se puede explicar también por una capacidad intelectual mínima o por trastornos neurológicos. Para poder realizar una escritura, los componentes que participan de ella son la planificación visoespacial, ¿no? Tiene que tener una idea de lo que va a escribir en un espacio, la memoria de trabajo y el lenguaje. Son entonces tres procesos cognitivos que tienen que estar funcionando de manera adecuada. La planificación visoespacial, la memoria de trabajo y el lenguaje. Tenemos tres tipos de disgrafia. La disgrafia motora, y puedes ver en ella cuál es esta característica en este gráfico, en el dibujo que tenemos. Se caracteriza por una falta de precisión o alteraciones en las destrezas motoras, junto a una dificultad para coordinar movimientos. Es decir, la escritura que el niño presenta va a ser poco legible. Además de eso, el niño presenta una forma incorrecta de uso del bolígrafo, tarda mucho más en escribir y lo hace con poca precisión, por lo que la letra va a salir muy grande o muy pequeña, no va a haber un buen manejo del espacio y generalmente la escritura va a ser poco legible. A pesar de ello, en este tipo de disgrafias, la ortografía está normalizada. El segundo tipo es la disgrafia basada en el lenguaje. Se caracteriza por tener una escritura espontánea, poco legible, hay también una dificultad,
pero en esta presenta muchos errores de ortografía. La motricidad, es decir, esta precisión para escribir, generalmente no se encuentra alterada. Lo que sí está muy presente es esta falla de ortografía, generalmente en palabras que son nuevas, pero también están presentes en las palabras que son familiares, en aquellas que se repiten. Por lo que en las fallas se puede encontrar omisiones de letras, cambios en los artículos, la ausencia de acentos. Esta puede estar vinculada a un cuadro de dislexia o no. El tercer tipo es la disgrafia visoespacial. Se relaciona con dificultades en la distribución de la escritura en papel y la dificultad para hacer correcciones, bueno, dificultad para hacer correctamente la separación de las palabras. En este caso, hay un problema específicamente del manejo del espacio. Entonces, por lo tanto, las personas que tienen esta dificultad van escribiendo y te das cuenta que lo hacen hacia arriba, hacia abajo, no hay un respeto por los márgenes de la hoja, tiene dificultades para seguir líneas rectas. Entonces, quizás no presente problemas de ortografía. Es probable que muchas de las palabras sean legibles, pero el manejo del espacio es aquello que se ve afectado. Los factores que intervienen en su desarrollo o en su aparición son las áreas afectadas del cerebelo, de las áreas parietales, frontales, el cuerpo calloso y los núcleos de la base. Todas ellas están vinculadas a el movimiento, a la programación del movimiento y al manejo del espacio. Entonces hay dos cosas aquí. Uno, por una parte, las áreas cerebrales que están implicadas en esta alteración tienen que ver con un movimiento, en este caso la motricidad fina, y con dificultades para manejar el espacio. Para hacer el diagnóstico, en este caso, tomamos antecedentes familiares, ya que tenemos que saber que el niño tiene un ambiente favorable para su aprendizaje. Tenemos que hacer evaluaciones desde el área de neuropsicología de la inteligencia, la memoria, la atención, el lenguaje, habilidades visoespaciales y visoconstructivas. Estas últimas tienen que ver con nuestras habilidades, ¿no?, para construir, ya sea en dibujos o la manipulación de objetos y su relación con el espacio. Las principales fallas cognitivas es en la atención, en el manejo del espacio, en habilidades de lenguaje, entre las principales. Entonces nosotros cuando trabajamos con ellos, generalmente trabajamos estimulando la atención, las habilidades visoespaciales y lingüísticas o de lenguaje. Su evaluación, otra vez nos piden que podamos hacer una evaluación de inteligencia. Puede tomarse una prueba de inteligencia no verbal o puede tomarse una prueba de inteligencia mucho más completa como el WI5. Podemos tomar la subprueba de escritura de la evaluación neuropsicológica infantil en I2 o la batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos del aprendizaje. Otra vez, tienes que tomar solamente en este caso dos pruebas, una de inteligencia y otra que te describa cómo está presentando el cuadro de disgrafia. Y bueno, en la clase podemos discutir cuál de estas pruebas te interesa más o cuál te llama la atención. La intervención se hace desde el área de neuropsicología en la motricidad fina. Tratamos de fortalecer este proceso y también el manejo espacial.
Y la intervención del maestro desde la escuela está en limitar, reducir las actividades que tiene que hacer en escrito mientras se encuentre en estimulación cognitiva en el área de neuropsicología o psicopedagogía, entregar los exámenes al estudiante ya escritos, ¿no? Sin que tengamos la necesidad de dictarle para que pueda resolverlos. En lo posible, realizar exámenes de selección múltiple, uso de estrategias alternativas a la expresión escrita, por lo tanto, podría ser lo oral, poderle favorecer otro tipo de comunicación o expresión que no requiera escribir. En- Mientras se encuentra en estimulación, evitar exigirle que mejore la letra o sancionar las dificultades de escritura pidiendo que rehaga el trabajo, ¿no? Porque todo esto genera un sentimiento de culpa que puede empeorar la rehabilitación o la estimulación cognitiva y bueno, generar un ambiente en el cual el niño no quiera volver a realizar estas actividades. Bueno, esto es lo que tenemos preparado y bueno, espero que les haya gustado. Ya en la sesión presencial podremos discutir, o mejor dicho, en la sesión en la cual tengamos la oportunidad de estar nuevamente conversando, podamos discutir algunas de estas dudas que se hayan generado o las pruebas de su interés.